te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad en colaboración con la plataforma Camacua y con Caras y Caretas TV. Como todos los martes, les traemos un poco de información y unos minutos de reflexión sobre algunos de los temas que nos ocupan, que tienen que ver con tratar de construir una sociedad mejor. Siguiendo en la línea del ciclo que definimos como progresismos, que ya tuvimos el programa hecho sobre Chile, hoy arrimamos una realidad más que interesante, con un invitado de lujo que lo voy a pasar a presentar en breve. Hoy vamos a estar hablando de Guatemala. Hoy nos está acompañando José Alfredo Calderón. José es historiador, es analista político, es profesor universitario e investigador en derechos humanos. Es también columnista en la revista Crónica. Actualmente José da el curso de Ciencia Política para estudiantes de Historia y Antropología de la Universidad de San Carlos, USAC. Con él vamos a compartir 3 bloques de información y reflexiones para enterarnos de primera mano cómo está la situación hoy en Guatemala, pero como siempre tenemos esa costumbre de ver un poco de qué estamos hablando y de rastrear un poco los antecedentes de lo que estamos buscando conocer. Le vamos a pedir, además de darle la bienvenida y las gracias a José Alfredo, que arranque y nos haga una pequeña introducción histórica sobre Guatemala para que acá en el Uruguay o otros compatriotas latinoamericanos que quieran disfrutar de este programa lo puedan hacer con otro contexto. Así que José, bienvenido, muchas gracias y la palabra es tuya. Gracias. Muy buenas noches, Uruguay. Aquí todavía estamos en el pleno de la tarde. Pues Guatemala, yo creo que la definió muy bien Manuel Galich. Este es un escritor y dramaturgo guatemalteco que fue director de la Revista de las Américas en Cuba y que escribió un libro que decía 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura. Ese libro, ese título, resume la historia del país, con una independencia que fue totalmente elitaria. De hecho, 15 días antes de lo que se conoce oficialmente como la independencia, el 15 de septiembre de 1821, el clan Aycinena, que era parte de las élites dominantes que tenían el monopolio del comercio y prácticamente toda la actividad económica, habían hecho la independencia 3 semanas antes mediante el Plan Pacífico de Independencia. Ese es el origen, digamos, cuando se separa de España, pero mantiene exactamente la misma estructura colonial, los mismos funcionarios, de hecho, Gabino Gainza, que era el capitán general, representante de la corona, en la mañana del 15 de septiembre, fecha oficial de independencia, en la tarde era el presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica, en lo que yo defino como el primer golpe de Estado histórico. Sin embargo, como república, Guatemala se conoce hasta el 21 de marzo de 1847. Y la tradición ha sido gobiernos inconclusos y grandes dictaduras largas. Por ejemplo, en el siglo XIX, Rafael Carrera, el dictador de los 30 años, y cuando se volvía a la democracia restringida, los gobiernos no duraban meses, si mucho 1 o 2 años, entonces se volvía a la dictadura. Luego con la reforma liberal, que digamos es el inicio del Estado moderno, que el historiador Severo Martínez Peláez definió como la constitución de la patria del criollo. Su libro precisamente se llama La patria del criollo. Y entonces, una vez que los verdaderos liberales habían sido echados de lado, pues se construye esta patria de criollos que habían mantenido la estructura política, social y económica colonial intacta. Y entonces tenemos de 1871 a 1885 una dictadura liberal, entre comillas. Luego vienen sucesivos gobiernos muy cortos, hasta que viene el dictador de los 22 años, Manuel Estrada Cabrera, de 1898 a 1920. Luego hay otro breve periodo de gobiernos
y viene el dictador de los 14 años, Jorge Ubico, de 1931 a 1944, cuando se da una revolución democrático-burguesa, que es el único periodo que interrumpe todas estas dictaduras de las que vengo hablando. Entonces, de 1944 a 1954, hay dos gobiernos revolucionarios, reformistas, para nada de corte socialista. El primero de ellos es el padre de la persona que ganó en Guatemala las elecciones. O sea, Bernardo Arévalo, presidente electo, es el hijo del doctor Juan José Arévalo Bermejo, un doctor en pedagogía y filosofía, estaba exiliado en Argentina, y llega al país y arrasa históricamente, eso no tiene parangón en toda la historia, con el 86% de votos sobre una gran cantidad de candidatos. El 86%, no ha vuelto a suceder algo así. Hay mucha expectativa por eso con el actual gobierno, y se habla de la segunda primavera, porque después de esos 10 años no se volvió a tener ninguna experiencia ni siquiera similar. Luego viene Jacobo Arbenz Guzmán, al que le llamaron el soldado del pueblo, que trató de hacer un poco de mayor profundidad en las reformas, siempre bajo la visión pequeño burguesa que tuvo la revolución, una reforma agraria que incluso se ha dado en la mayoría de países capitalistas cuando uno revisa su historia, Israel, Corea del Sur, Alemania, los mismos Estados Unidos. Sin embargo, aquí los intereses de la UFCO y que era la United Fruit Company, la bananera, y los intereses de la International Railways Central America, que era la IRCA, eran los ferrocarriles. Eran intereses norteamericanos. Quedó silenciado. Y pues se trajeron abajo con un golpe de Estado mediante un... ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? No, sigue. Alguien había... bueno. Entonces, en 1954 hay un retroceso que se conoce popularmente como contrarrevolución, una intervención mercenaria de Estados Unidos, ya con la desclasificación de los documentos de la CIA, pues quedó muy al descubierto, pues los hermanos Alan y Foster Dulles de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano. Un hermano era el director de la CIA y el otro era el jefe del Estado, el jefe del Departamento de Estado. También este embajador norteamericano Peori Foy, que era el que hacía, digamos, la terna, la trinca con los otros dos para poder doblegar al gobierno democrático de Jacobo Arbenz Guzmán. Quien con no poca inocencia renuncia, pensando que con su renuncia se iba a evitar un baño de sangre. De hecho, las armas estaban ahí para entregarlas a la población que clamaba por las armas. Él no quiso hacerlo para evitar un baño de sangre y también por su carácter reformista. Él constantemente habló de que las reformas impulsadas eran reformistas, era desarrollar un capitalismo con un rostro un poco más humano. Hay algo emblemático que pasó en Guatemala y es la venida de Mario Vargas Llosa. Él, de reconocida trayectoria conservadora de derechas, fue contratado por una universidad neoliberal para supuestamente venir a crear una narrativa. Antes había venido este historiador argentino Sabino, que fue contratado por la Universidad Francisco Marroquín, que por cierto es la universidad ideológica más relevante tal vez, porque en sus fundamentos está que básicamente el carácter de su fundación y de su desarrollo es ideológico. O sea, atacar el socialismo y el comunismo en todas sus formas y hablar de las bondades del capitalismo. Sin embargo, Mario Vargas, que empieza a hacer el borrador, cuando él presenta el borrador a las autoridades neoliberales de la Universidad Francisco Marroquín, ellos se dan cuenta de que el discurso no es el que ellos querían. Digamos, a Sabino, Carlos Sabino le mantienen un sueldo y pues él actúa en consecuencia. Sin embargo, Vargas Llosa solo le iban a pagar por el libro que se llamó Tiempos Recios. Les aconsejo que puedan darle una lectura, es un libro que se lee muy rápido. Tiempos Recios se llama, Mario Vargas Llosa,
Y él dice, bueno, Jacobo Arbenz Guzmán para nada era comunista, la revolución tampoco, todas las medidas lo que conllevaban eran acciones para el desarrollo capitalista. De hecho, la contrarrevolución, salvo la reforma agraria, continuó con las medidas del gobierno revolucionario, lo que demuestra que para nada tenía un corte socialista. Pero desde 1954 vuelve la historia de la dictadura, ahora era corporativa. En 1957, que matan a Carlos Castillo Armas, la persona que abanderó la contrarrevolución y que fue electo mediante un plebiscito, llamaría risa si no fuera cierto, que se eligió a viva voz. La gente en la plaza central pasaba, decía su nombre y decía a favor de quién iba a votar. Entonces solo hubo un grupito de gente que después los encarcelaron, que tuvieron las agallas de decir que no votaban por él. Y entonces resultó que la victoria era abrumadora mediante el mecanismo que habían utilizado. Entonces, en 1957 hay un dato muy importante porque se forma el CACIF, que es la Asociación de Cámaras Empresariales, Comerciales, Industriales, Financieras y Agrícolas, que defiende los intereses corporativos de los empresarios, lo cual antes no se daba. Entonces, ya a partir de 1957, por eso hablamos de una dictadura corporativa, es decir, una democracia restringida. De hecho, Guatemala está catalogada como un régimen híbrido, es decir, es una democracia restringida que únicamente se cataloga como democracia a partir de que cada 4 años tiene elecciones. Pero después de estas elecciones, pues no hay un ejercicio democrático, a eso se reduce la democracia. Algo emblemático también es que las primeras elecciones después de la contrarrevolución, que fueron en 1957, un 20 de octubre, irónico, porque el 20 de octubre es el aniversario de la revolución, y 3 días después se tuvieron que anular a pesar de que solo habían candidatos de derecha, porque entre ellos mismos hicieron fraude. Y esto marca la historia de esta dictadura corporativa que va de 1954 a 1985. Solo gobiernos militares. Y en 1984, bueno, en 1982 se da un golpe de Estado, que es una tradición ya en Guatemala. El 23 de marzo de 1982, el dictador José Efraín Ríos Montt es puesto a raíz de ese golpe, y el 8 de agosto de 1983 es sustituido con otro golpe por otro general, Óscar Humberto Mejía Víctor. Pero esto era, digamos, un lineamiento de Estados Unidos. Ya había pasado la guerra, la intensidad de la guerra. Hay que reconocer que ya había habido una derrota militar de la insurgencia. Y entonces ellos dijeron, bueno, ya no se justifica tener una dictadura abierta, vamos a hacer elecciones. Convocan una Asamblea Nacional Constituyente en 1984 y en 1985 se dan las primeras elecciones. Y con mucho tino, algunos políticos no le llamaron democracia, sino apertura democrática. La apertura democrática es un subterfugio para definir algo que no es democracia, pero que tampoco es dictadura, pero que tiene más de dictadura que de democracia. En 1985 gana Vinicio Cerezo, el primer civil en muchísimos años, en décadas, pero durante su gobierno, al igual que el doctor Arévalo, ambos tienen el récord de intentonas de golpe de Estado. Constantemente el ejército amenazó con romper el orden constitucional, pero surgen los llamados golpes de Estado técnicos. Es decir, ya no se necesitan las tanquetas del ejército frente al Palacio Nacional en la Plaza Central, sino que las presiones son tras bambalinas sin hacerlas públicas, y tuvo 2 golpes de Estado técnicos este primer presidente civil, en mayo de 1988 y en mayo de 1989. Esto provocó cambios en el gabinete. Los empresarios y los militares le dijeron, tienes que quitar a estos ministros que nos parece que tienen ideas muy socializantes, y tienes que poner, por supuesto, a representantes de nosotros. Fue muy marcado el cambio del gabinete, y como si fuera poco, el 1 de agosto de 1989 asesinan al que sería el candidato presidencial para las elecciones que serían en 1991, Danilo Varías. Danilo Varías es relevante porque fue embajador de Guatemala en España
y fue el que inició las pláticas de paz. Fue el que estableció los contactos tanto con la guerrilla como con la extrema derecha guatemalteca, y en España fue que se empezaron los primeros pasos para el proceso de los acuerdos de paz. Creo yo haya sido el pecado más grande de Danilo Varías, y pues fue asesinado, pero también sirvió como un escarmiento, no solo para los sectores progresistas, sino para el mismo partido gobernante y al mismo presidente. Estamos dispuestos a llegar al asesinato político si no entiendes de las formas como hemos venido haciendo los golpes de Estado técnicos. Termina sin pena ni gloria el presidente, y luego viene otro golpista, porque llega por medio de elecciones Jorge Serrano Elías. Llega en una forma extraordinaria, porque él estaba 3 meses antes de las elecciones en 8º lugar, y un programa de televisión que hizo el mismo presidente Vinicio Cerezo crea un ambiente que generó un revuelo por el buen desempeño de este 8º lugar, y gana las elecciones. La democracia cristiana guatemalteca sabía que no iba a ganar, no iba a repetir ganando las elecciones, pero no quería que la Unión del Centro Nacional, su competidor, llegara. Hace esta estratagema de un programa que fue más bien una cadena nacional, transmitida en todos los canales simultáneamente al mismo horario, y esta persona llega con muy poco poder, algo así como llegó el gobierno del presidente, no el actual, sino el anterior, Jimmy Morales, pero también Jorge Serrano llega con muy pocos diputados. Y entonces la única medida posible para tratar de hacer algo en el Congreso fue sobornar a los diputados. Pero estos sobornos políticos tienen la característica de ser como las extorsiones. Tú das 5,000 y al rato te piden 10,000, 20,000, 100,000, hasta que ya no puedes pagar la extorsión, que fue lo que exactamente le pasó a Jorge Serrano Elías. Las mismas élites que lo habían apoyado terminaron presionándolo, y entonces se dio otra forma de golpe de Estado. Ya no propiamente un golpe de Estado técnico, sino un autogolpe. Es decir, estando en la función constitucional de presidente, él disuelve la Corte Suprema de Justicia, el sistema de justicia, que es el tercer poder, suspende también el Congreso, el segundo poder legislativo, y asume todas las funciones como un dictador. Esto duró muy poco tiempo, pues fueron semanas nada más. Termina refugiado en Panamá, donde reside actualmente, y luego se da un gobierno de transición, y luego viene Álvaro Arzú, que inaugura, digamos, los gobiernos neoliberales. Todo lo que había empezado la democracia cristiana guatemalteca con el gobierno del 1986 a 1991, lo fortalece y lo profundiza este presidente, que es, digamos, el líder, fue durante mucho tiempo, porque ya falleció, el líder de la extrema derecha. Entonces seguimos teniendo elecciones, pero la continuidad es la misma. Por eso, repito, hablamos de dictadura corporativa. Se firman los acuerdos de paz, que durante 9 años fueron regateados como acuerdos de Estado, y ya después de 9 años, pues se le da, a través de un decreto legislativo, el 52-2005, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, se le dan el carácter de acuerdos de Estado, pero ya el desgaste estaba dado y hay un retroceso. Luego viene el regreso de los militares vía elecciones. Otto Pérez Molina en 2012 asume el gobierno. Uno de los espíritus más fuertes de los acuerdos de paz fue romper con el poder militar en función del protagonismo que debiera tener el poder civil. Sin embargo, paradójicamente surge como candidato este general que había sido jefe de inteligencia del ejército, y gana las elecciones. Unas elecciones que siempre han sido muy restringidas. La mayoría son candidatos de derecha. En ocasiones han dejado participar algunos partidos de izquierda, pero a sabiendas de que son muy débiles. Incluso muchos empresarios también le dan plata para que puedan, pues, hacer un poco de propaganda y darle ese realce a la democracia, teniendo participación marginal de los partidos de izquierda con resultados muy, muy pobres. De un dígito, 3-4% de votos, obteniendo a veces un diputado, máximo 3.
Y en esas condiciones, después del gobierno militar, se crea la plaza, el movimiento conocido como la plaza, un movimiento también de carácter pequeño burgués, muy espontáneo, sin programa y plan político, y como todas las emociones, recordemos la Revolución de Colores en Egipto y otros movimientos donde la emoción es el eje transversal, no hay partido, no hay programa político, no hay liderazgo, y pues la gente se reúne, surgen las famosas bubucelas, que son unas trompetitas que hacen un ruido escandaloso, y eso sustituye el discurso y sustituye muchas cosas. Después de la plaza, donde se crea la ilusión de que el pueblo destituye al presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Valdetti, pero posteriormente, pues las investigaciones dan cuenta de que la embajada era quien convocaba a estas manifestaciones y que el leitmotiv de este movimiento era bajar a Manuel Valdizón, un candidato ligado al narcotráfico, al cual le temían las élites por una sola razón. Hasta ese momento, era el único candidato que no tocó las puertas de ellos. Siempre los candidatos tenían que tocar dos puertas. El ángel de la democracia, que es Ángel González, un mexicano que tiene el monopolio de los canales televisivos, todos son de él, más radios. Y las otras puertas eran de las élites guatemaltecas para pedir financiamiento para su campaña. Él vino y dijo, no, yo no necesito de ustedes. Y claro, por su relación con el capital ilícito, él tenía suficiente dinero para ser independiente, y eso asustó tanto a la embajada como a las élites. Entonces, toda esa parafernalia que se dio en la plaza escondía ese leitmotiv, que era bajar de liderazgo, porque en las anteriores elecciones, cuando uno miraba el mapa de las votaciones, el color rojo del partido de este señor Manuel Valdizón prácticamente tiñó a rojo toda la República. Fue una maniobra realmente de élites, ejército y embajada para lograr que Jimmy Morales, un comediante mediocre, llegara a la presidencia en las elecciones del 2015. Este Jimmy Morales, aparte obviamente de no tener las calidades para ser presidente, y que llega, nosotros decimos como por carambola, por una situación muy extraordinaria, y ante la carencia de liderazgos, pues la gente dijo, bueno, tal vez este comediante, que nunca ha sido político, pero que su programa de televisión en un monopolio televisivo llevaba 7 años de programación, con un rating muy, muy alto. Y finalmente viene el actual presidente, que todavía, cuando uno creería que no puede haber algo peor, Alejandro Yamatei, llega para demostrar que sí puede haber algo peor. Luego viene la pandemia, que le vino como anillo al dedo, muchísimas muertes por negligencia, corrupción, y esto nos lleva a los días actuales, donde semilla se cuela, pero yo creo que esto lo vemos en el segundo segmento. Esto lo vamos a ver en el segundo bloque. La verdad que excelente desarrollo, y como buen profesor te ceñiste muy bien al tiempo para contarnos casi que 200 años de historia en 20 minutos. Por lo que vaya, las felicitaciones por el asunto. De todas formas, me quedan un poco en el oído repicando un montón de figuras que has traído, que si bien están en una presencia exacerbada en Guatemala, son figuras clásicas de Latinoamérica, ¿no? Son figuras, las intervenciones de la embajada, los golpes corporativos, ¿no? La falta de afecto por la democracia sustantiva, ¿no? La caricatura de la democracia como una poliarquía media flaca y media oportuna en determinados momentos, el papel de los medios de comunicación, ¿verdad? Has traído un montón de cosas que las podemos encontrar en cualquiera de nuestros países. Que siquiera lo que hay que hacer es mezclar un poco y poner un poquito más de una cosa o un poquito más de otra. En un minuto volvemos con la segunda parte de Último Bondi. Estamos hablando de Guatemala y vamos a ir a la coyuntura actual. Estamos conversando con José Alfredo Calderón. En un minuto seguimos.
Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de Guatemala en este ciclo de progresismos. Estuvo más bien José Alfredo haciendo una rapidísima y muy nutrida recorrida por la historia de Guatemala. Además, agradecerle a José Alfredo que nos brindó la oportunidad de hacer este programa en el medio de esta coyuntura, que lo agarramos en el medio de una gira por Guatemala, donde tuvo que buscar un rinconcito donde poder atendernos, así que otro agradecimiento más. Nos toca ver un poco la coyuntura, y bueno, en eso habías redondeado en el bloque anterior, así que te dejo la palabra. Gracias. Creo que hay un elemento fundamental cuando hablas de las similitudes de los países del Cono Sur con Guatemala. Yo trabajé en el Sistema de Naciones Unidas y eso me permitió llegar 2 veces a Naciones Unidas y hablar con militares sudamericanos. Y dicho por militares argentinos y chilenos, lo que pasó en tu país ni por asomo pasó en otro lado. O sea, tal vez solo Ruanda y algunos otros países, 200,000 muertos, 45,000 desaparecidos, una guerra brutal. Y yo creo que es fundamental hablar de esto porque el miedo que quedó instalado, en muchos jóvenes no conocieron la guerra, son ajenos a los acuerdos de paz también, no los entienden en primer lugar, pero quedó instalado en el imaginario social, uno, el desprecio por la política. O sea, ser político es igual a ser un bribón, un pícaro, y esto pues facilita el trabajo de quienes por décadas se mantienen en las dirigencias políticas de los partidos y en el funcionariado público. Esto es importante porque desmovilizaron a la gente. Y ya para hablar de la coyuntura actual, es importante reconocerlo, porque después de la plaza del 2015 surge otra en el 2017, esta del 2017 más autónoma que la del 2015, y por eso acaba rápido, porque la embajada en primer lugar no la apoya y porque las élites se asustan, porque esta plaza del 2017, menos publicitada, pero que llevó más gente a las calles, ya hablaba de cambios estructurales, ya hablaba de identificar a las élites como causantes de la crisis, y eso los asustó. Hicieron valer todos los mecanismos de los aparatos ideológicos del Estado, y pues la plaza desaparece. Luego viene la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, con el comisionado colombiano Iván Velázquez, y en ese marco se desinstala el movimiento social. Va quedando más bien un grupo de dirigentes de la sociedad civil, que es lo que hace las veces de un movimiento social. Ya incluso cuando la gente dice retrocedimos a los 70s, yo les digo no, en los 70s había un movimiento guerrillero muy fuerte y un movimiento social de masas muy fuerte, muy amplio. Hoy ya no existe nada de eso. Hoy hay prácticamente una precariedad política y social. Hay falta de claridad política, hay falta de liderazgos, las personas confunden el liderazgo con algunas dirigencias y entonces no hay quien convoque. Y precisamente esta es una de las falencias, porque mucha gente pensó que el presidente electo iba a convocar y defender en las calles lo que se ganó en las urnas. Sin embargo, no se dio. Pero voy a ir desmenuzando algunos elementos metodológicos para entender esta crisis. Perdón, una consulta. Cuando te referís a que el presidente no convocó, ¿te referís a este momento actual? Exacto, a Bernardo Arevalo. Como ganador de las elecciones. Exacto, pero no solo como ganador, porque él, te digo, mes y medio antes de las elecciones no era el líder del partido semillano. El líder era un muchacho que acaba de cumplir 30 años, por eso no puede ser candidato ni en las próximas, porque 40 años es la edad mínima. Él era la figura de Semilla, era un muchacho muy inteligente, más o menos bien formado, y Bernardo estaba ahí, el actual presidente electo, pero no con esa aureola que ahora sí ya tiene. Entonces muchos pensamos que él iba a retomar y decir, bueno, yo convoco para que defendamos el triunfo juntos. Porque como se ha repetido, y creo que la narrativa es correcta, esto ya no es de un partido político.
Esto ya es una lucha por la democracia, por la verdadera democracia, que es un problema nacional. Sin embargo, no se dio. Se dio en la retórica de una entrevista, en los medios, pero no se trasladó a la práctica, con los resultados de que ahora cuesta mucho que la gente pueda asistir a las convocatorias, y la protesta social es mínima con relación al tamaño de la dimensión del problema que estamos atravesando, sobre todo cuando se descubre por parte de la OEA y de otros organismos internacionales y Estados Unidos el plan para matar al presidente electo. Esto en cualquier país hubiera causado un escándalo total. Sin embargo, una serie de distractores hicieron que se empezara a hablar de otras cosas y no propiamente por este plan que el mismo Estado reconoce, que sí, que efectivamente los aparatos de seguridad del Estado confirmaron ese plan que le llamaron el Plan Colosio, en alusión al asesinato del político mexicano Colosio, del PRI. Y entonces lo que debiera ser un escándalo no pasó más. Simplemente, a pesar de que el nivel internacional en el que se ventila esto y el mismo reconocimiento del presidente actual de la República, diciendo sí, efectivamente hay un plan y lo reconocemos, y nuestras fuerzas de seguridad también tuvieron conocimiento. O sea, decir esto con una frescura tremenda y que no pase absolutamente nada es parte de la tragedia del país. Yo creo que hay una palabra que también sintetiza la coyuntura actual, y es el lawfare, que antes siempre ha habido lo que llamábamos la judicialización de la política y la politización de la justicia. Pero ahora este mecanismo mediante el cual, a través de procesos legales, se pretende inmovilizar o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país o que están prontos a asumir un cargo público en el país. Y se ha llegado a un momento totalmente exacerbado del mismo. Como sabemos, este mecanismo lo que pretende es desprestigiar y desacreditar a una autoridad política o a un líder político, bien para evitar que se presente a futuras elecciones o para retirarlo de la vida política. Las redes sociales, los medios de comunicación juegan un papel importante. La cooptación del Estado, se recuerdan cuando en la conferencia anterior yo fui mostrando ese proceso de cooptación de toda la institucionalidad pública para terminar prácticamente con todos los mecanismos a su favor de que no tenga salida, ni legal ni política, para aceptar lo que las urnas dijeron a través de la victoria de un partido reformista que para nada es de izquierda, hay que decirlo con claridad. Digamos, en términos prácticos, aunque a mí el término no muy me gusta, podría decirse un partido de centroizquierda. Entonces, lawfare viene siendo como otra variante de golpe. Así como tuvimos el golpe tradicional, luego los golpes de Estado técnicos contra la democracia cristiana guatemalteca, luego los autogolpes como el de Serrano Elías que mencioné, pues ahora hay otras variantes. Y variantes que no solo se valen del proceso judicial, sino que tienen una serie de mecanismos que se han utilizado, como todos ustedes saben, con Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Pedro Castillo en Perú, Rafael Correa en Ecuador, y pues Guatemala no era la excepción. Si bien se utilizaba antes, nunca había sido tan generalizado y profundizado su uso. Creo que las élites, porque aquí hay que decir claramente que si bien el Ministerio Público, la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que juega un papel totalmente contrario a cuando se creó, pues ellos son los que generan el desgaste. Pero detrás de ellos hay élites económicas con nombres y apellidos, no son muchos. Realmente los golpistas sumados serán 50 personas, pero entre ellos habrán 6, 8 empresarios con muchísimo poder.
no en forma casual responden a los monopolios del siglo XIX, imagínense. O sea, en el siglo XIX se dieron los monopolios de la cerveza, del licor, del tabaco, del azúcar, y esos mismos monopolios decimonónicos son los que no están dispuestos a perder sus privilegios. Entonces, además de estos procesos judiciales que politizan la justicia, hay una estrategia de mantener ataques para infundir el miedo. Como el miedo ya está instalado, con poquito se puede activar y la sociedad tiene como una memoria colectiva que hace que no se involucre demasiado. En una reciente convocatoria que se antojaba masiva, se dieron una serie de mecanismos de que iban a haber disturbios, de que se iban a reprimir, y eso hizo que la gente al final no llegara y la manifestación pues fue muy pobre. Otro elemento para el análisis es la multiplicidad de escenarios. Hay toda una variante dentro de una misma estrategia basada en el miedo para evitar que tomen posición, o si aceptan la toma de posición, que lleguen sumamente desgastados. Otro elemento fundamental para el análisis es que el apoyo a Semilla, que se ha convertido en un apoyo nacional, o sea, gente que incluso no votó por Semilla, está apoyando actualmente, pero estos apoyos no son incondicionales, porque no es un apoyo militante, sino es un apoyo coyuntural. Entonces, estos golpistas, esta gente de extrema derecha sabe perfectamente esto. Tampoco es que el partido Semilla, que es un partido nuevo, tiene su segunda participación política, es un partido netamente urbano, con muy poca presencia territorial en el interior de la República. No tiene una estrategia pública ni una convocatoria, y menos una estrategia para enfrentar la agresión. Yo te iba a preguntar, José, que nos dieras un par de ideas de cómo nace Semilla. ¿Sí? Porque hemos hablado de eso. Semilla nace con la plaza. ¿Con la plaza del 17 o con la plaza del 15? No, la plaza del 2015. Ajá. Un grupo de muchachos de una universidad privada, fundamentalmente son como el núcleo. Si bien acuerpó la universidad pública, que es la Universidad de San Carlos, ante la carencia de liderazgos visibles, la Universidad Rafael Andívar es una universidad jesuita. Y a pesar de que la mayoría de estudiantes son de derechas, surgió un grupo de jóvenes progresistas que le fueron dando cara a este movimiento. Y entonces ya para 2016 estaba constituido un comité pro formación que logra consolidarse como partido hasta que son las elecciones. Y esto llama mucho la atención porque así como terminando de llenar requisitos y de formar el partido y a la vez ya haciendo campaña, cabal en los tiempos justos se autorizó. Semilla mucho joven, mucho elemento urbano, blanco, digamos, desde la perspectiva de pueblos indígenas ha sido como una crítica, la poca presencia de pueblos indígenas en el partido y en sus cuadros, ya no digamos. Entonces siempre fue visto como un partido urbano, blanco o mestizo, clase mediero, con una participación del estudiantado universitario que fue clave. Sin los estudiantes universitarios, hay que decirlo, Semilla no gana. Así. Esa es la forma como meteóricamente llega justo al número de firmas que se necesitaban, llega justo en el tiempo límite para la autorización del partido y a la vez haciendo campaña de una vez, o sea, con una improvisación, pero que le permitió 7 diputados, todos urbanos, todos de la capital. O sea, en el interior no obtuvo alcaldías, no obtuvo diputaciones. Entonces esto marca una caracterización, como ya les indiqué, clase media, mestiza y muy urbana. Esto hace también que el apoyo no sea masivo, no sea universal. Ha recibido críticas, digamos, de la llamada izquierda histórica, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que es el partido, el único partido realmente de izquierda que quedó, no los apoyó en la segunda vuelta. Hay críticas muy sensibles hacia ellos. Y lo que quedó de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, que es el partido de la guerrilla desmovilizada,
pues sí los apoyó, pero no en forma partidaria, sino que el partido dejó en libertad a sus cuadros de apoyar, y entonces algunos cuadros en lo personal empezaron a apoyar en esta segunda vuelta a Semilla. Como repito, hay mucho apoyo coyuntural, gente que votó hasta la segunda vuelta por Semilla, yo incluido, y gente que ni siquiera votó en la segunda vuelta, pero se dio cuenta, bueno, o seguimos con lo mismo, o por lo menos le damos el chance a estos que demuestren que puede haber un cambio en Guatemala. Además, la izquierda histórica está muy fraccionada y muy debilitada. Y los moderados, que son los que más apoyan a Semilla, pues los moderados siempre han tenido un ADN entre socialdemócrata y social cristiano, que es un poco tibio, ¿eh? No me mojo mucho los pantalones, tengo miedo que me identifiquen con la izquierda, pero tampoco quiero que me identifiquen con una derecha que tiene muy mala historia y muy malos antecedentes en el país. Entonces, los escenarios que se presentan en este momento histórico creo que apuntan a una misma cuestión, pero tienen una variedad que crea confusión. Por un lado, la presión de las élites. ¿Sí? Antes de entrar en los escenarios, proponerte ir a un segundo corte para así ya empezamos a hablar del futuro y a ver esto y ya te dejo como pregunta que es parte de lo que me imagino vas a desarrollar como escenarios. ¿Cuáles son los posibles bloques, ¿no?, políticos y sociales posibles de construir para apoyar una alternativa, ¿no? Pero bueno, en un minuto seguimos con la tercera parte de Último Bondi. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en esta tercera parte de Último Bondi. Estamos hablando de progresismos y de Guatemala. En el primer bloque estuvimos haciendo una rápida historia de Guatemala. Después, en el segundo bloque, abordamos la coyuntura actual y de la mano con la coyuntura actual, un poco difícil de dividir, estamos planteando en este tercer bloque cuál es el futuro que se puede pensar desde una perspectiva progresista, ¿no? Qué posibilidades hay, qué esfuerzos, qué retos sostiene, que son muy grandes por lo que ya hemos visto, este proceso. José. Sí, algo importante de repetir, porque ya lo había mencionado, es que desde 1954 no ha existido ningún gobierno de izquierdas. Incluso gobiernos progresistas, yo creo que sería muy aventurado decir que han existido. Han habido dos gobiernos, un social cristiano de Vinicio Cerezo y otro de Álvaro Colón, socialdemócrata, digamos, en términos generales, pero que no podemos decir que se inscriben dentro del progresismo. De hecho, el gobierno de Álvaro Colón tuvo una corrupción enorme. La esposa de él es Sandra Torres, la persona que perdió las elecciones por tercera vez consecutiva en la historia. Sandra Torres, pues, se ha creado una fama de izquierdas que nunca tuvo. Realmente es una empresaria y pues la coyuntura de que la une un partido autocalificado como socialdemócrata, con ella, pues es lo que hace que ella tenga una imagen un poco más a la izquierda de lo que en realidad es, porque es una persona concretamente de derechas. Dicho esto, los escenarios van generando una presión constante y pareciera que uno de los escenarios es, bueno, presionemos y podemos
darles el chance de que tomen posesión, pero que lleguen totalmente debilitados y la gobernabilidad se les haga casi imposible. Y eso obliga a que tengan que ceder en varias cosas. Viniendo de las élites, ya sabemos en qué tendrían que ceder. Luego, puede ser que la presión también sea para negociar. Las élites siempre han negociado, bueno, nosotros ponemos al ministro de Finanzas, al ministro de Economía y al ministro de Agricultura. A veces son más extensivos, pero normalmente son 3 o 4 ministerios sobre los que ellos, independientemente qué partido sea el que llegue, toman decisiones. Podría ser también que esta presión esté obligándolos a presionar de tal forma que no solo en la integración del gabinete tengan que ceder, sino también en las líneas de acción generales de gobierno. En el caso de no ceder a ese tipo de presiones, lo que se proyecta no toman naturalmente posesión. Es algún formato de golpe de Estado de los múltiples que has descrito, como quien dice. Exacto, incluso podría ser, ya estando como presidente en funciones, que el Congreso forme un paquete en donde liguen. El presidente ahorita no tiene ningún proceso ni ningún señalamiento, pero como esto es fácil de inventar, podría ser que ya como presidente de la República lo liguen a la mentira esta de las firmas, que él incluso estaba escuchando que una de las acciones, esto dentro de las escuchas de los escenarios de derechas en los que a veces estoy metido, que dicen, bueno, pues liguémoslo a omisión de denuncia. Él no tiene responsabilidad por acción. ¿Cómo es el asunto, perdón, cómo es el asunto al que se lo quiere vincular? Es que, digamos, Semilla le crearon un expediente de que había falsificado unas firmas. Cuando entonces, quisieron inhabilitar a Semilla. Exacto. Después de haber ganado las elecciones. En todo este proceso no está vinculado el presidente electo. Sin embargo, están tratando de crear un procedimiento mediante el cual sí, él no tiene una responsabilidad directa, pero sí omisión de denuncia. La ley en el Código Penal establece que si tienes conocimiento de un delito y no lo denuncias, incurres en el delito de omisión de denuncia. Es lo único que se les ha ocurrido, porque de ahí por ningún lado, pues ya lo revisaron al derecho y al revés y no encuentran absolutamente nada. Pero dentro de este proceso también se puede dar la cancelación de otros partidos para tratar de apañar de que no solo es Semilla, sino que son otros partidos que, por supuesto, son partidos políticos que no forman parte de lo que hemos llamado el pacto de corruptos. Son partidos con los que potencialmente, y aquí es donde uno mira la conexión en la estrategia, partidos que potencialmente en el Congreso pudieran hacer alianza con Semilla, que son muy pocos, son como 3. De hecho, el único partido de izquierda que quedó solo tiene una diputada, y esa sumatoria de una diputada, pues, en 160 diputados es casi nada. Y los otros partidos que son de derecha, pero no de una derecha gorilesca, llamémosle, también están ahorita con procesos de cancelación que matarían 2 pájaros de un tiro, porque no solo van a concentrar poder en el Congreso, van a derechizar aún más de lo que ya está el Congreso, sino que le imposibilitan a Semilla esas potenciales alianzas para que ellos se queden con 23 diputados de 160, que no es mucho, son la tercera fuerza en el Congreso. Además, se puede crear el escenario, ya lo han dicho abiertamente el fiscal especial de la FESI, que podrían cancelar el partido y entonces los diputados serían una bancada sin partido, lo cual impacta de que no pueden formar comisiones de trabajo, no pueden formar parte de junta directiva. Prácticamente la acción política es una especie de muerte civil y política como bancada. Y al no tener tampoco partido, al no haber por primera vez en la historia un partido oficial gobernante, pues también aislarían al presidente. Como vemos, todos los caminos conducen a Roma, son como muchos afluentes de un mismo río que conducen a la misma desembocadura. Ahorita yo creo que también están apostando a que este desgaste alcance para sembrar la duda. Esa gotita de, bueno, y si realmente tienen algunas cosas que no hicieron bien,
pero también distraen sobre la transición del gobierno y las cuestiones torales que deberían interesar a un partido que ganó las elecciones, y es prepararse para hacer gobierno, no solo la formación del gabinete, sino a qué le deberían dar prioridad. Ahorita no lo han dejado hacer. Hay incluso una gran presión también para que den a conocer el gabinete, y pues afortunadamente no lo han hecho, porque lo que pretenden es empezar un desgaste a los posibles nombres que se den. Entonces, este desgaste constante no descarta ninguna de las otras opciones, porque el plan mayor, el plan inicial siempre fue que no asuman gobierno, cancelar el partido y que ni siquiera sin partido asuman estos ganadores de las elecciones. Entonces, otra cosa que es importante es que mucha gente piensa que es el Ministerio Público, la fiscal general, la que únicamente está haciendo todo esto. Ella no tendría el poder de hacer esto, ni su fiscal especial, Rafael Cucuchiche, si no tuviera el apoyo de las élites que menciono. Yo le llamo la mano que mece la cuna, el G8. Son las 8 corporaciones más grandes y monopólicas del país. Entonces el CACIF puede establecer un comunicado políticamente correcto de que están a favor de la democracia, a favor de respetar el voto democrático obtenido en las urnas, pero que en la práctica eso no suceda de esa forma. También las élites podrían presionar para que, como tradicionalmente se ha hecho, tengan una cuota de poder, no solo en los ministerios, sino una cuota de poder también en las acciones generales. Que el gobierno entrante se inhiba, por ejemplo, de una ley de competencia que ya está en el Congreso, a la que le tienen miedo porque casi todos son monopolios aquí en Guatemala. Casi todas las actividades económicas fundamentales y más importantes son monopólicas, de carácter monopólico. También con esa presión logran acotar las líneas de acción del nuevo gobierno y fundamentalmente para mantener privilegios y no hacer olas, como le llamo yo. Sí, digamos, algo importante es entender que los operadores políticos, por muy alto rango que tengan, responden a las élites. Sin ese respaldo político y económico de las élites, no se atreverían a tanto. O sea, y no existe ningunos grupos. O sea, ¿qué contradicciones internas puede haber que puedan favorecer de una manera u otra la composición de un bloque de cambio? ¿Existen actores sociales, industriales, empresariales, campesinos, indígenas que puedan de una manera u otra aliarse a un proceso de cambio? Están muy debilitados. Tanto pueblos indígenas, que tal vez son los que más acción han hecho de apoyo, y el sector de mujeres también, pueda esos sectores ayudar, pero ya no con las movilizaciones ni los apoyos de antaño, históricamente. Son apoyos coyunturales, pero no son apoyos orgánicos, como quien dice. Exacto. Ni un apoyo militante, porque digamos, obtuvo 650,000 votos, pero tiene solo 26,000 afiliados. Entonces no hay una correlación y actualmente no se ha podido llevar a más de 3,000 personas a la plaza, cuando en 2015 y 2017 hablamos hasta de 150,000 personas. Entonces estamos muy, pero muy lejos de esta situación. Entonces yo creo que parte de lo delicado de la situación es esta. Estos apoyos son mínimos y coyunturales, y creo que las élites son las que tienen la sartén por el mango. No es de negociar con estos operadores. Hasta el mismo presidente de la República deviene un operador de alto nivel, pero siempre operador. Y mientras este grupito que está concentrado en el G8 y que es el que dice al final qué es lo que se tiene que hacer, el CACIF, la Asociación de Cámaras, solo representa, digamos, la parte administrativa y política del empresariado, pero realmente las decisiones las toman a un nivel mínimo de empresarios. Yo creo que sigue siendo el plan inicial, el plan principal,
de desinstalar todo, votar el proceso. Esto es idealmente lo que ellos quisieran. Bueno, efectivamente sí, estuvo el proceso lleno de vicios y por lo tanto es mejor repetir las elecciones. Ese sigue siendo el plan A en todo momento. Y luego hay una serie de planes secundarios que pasan por no dejarlos tomar posesión, por dejarlos tomar posesión, pero sin partido, porque se cancela, y cancelan otros partidos que pudieran ser potenciales aliados, o en el camino pueden surgir otras variantes también, la criminalización mediante procesos de varios dirigentes. Ahorita mandaron a pedir direcciones, nombres, todos los datos de personas que sirvieron en las juntas electorales, y pues es una clara amenaza, la gente está asustada, y lo peor es que no tenemos, digamos, una claridad de lo que va a pasar. Yo creo que se sigue dando un pulso. El factor más importante, y lo dejé de último, porque es el más importante, es Estados Unidos. Ya ni siquiera es la embajada, sino que ahora directamente el Departamento de Estado, Anthony Blinken se ha metido directamente, no solo a través de sus tweets, sino declaraciones formales del Departamento de Estado que hablan con más rigor que lo que la diplomacia nos tiene acostumbrados. Creo la amenaza de sanciones económicas que todo el mundo espera, pero que no llegan, es lo único que podría voltear la balanza. Lamentable decirlo porque es un factor totalmente externo, y qué irónico que históricamente el agresor, el invasor, el gran causante de que muchos de nuestros pueblos estén como estén, sea ahora el que tiene la balanza. Porque a ellos tampoco les conviene la desestabilización en su patio trasero. Pero eso es porque existe una contradicción, como quien dice, entre el poder económico mundial instalado o representado a partir de Estados Unidos y la oligarquía local, o porque se han quedado sin una interlocución coyuntural. Yo creo que el problema ha sido de la interlocución. Hay una herramienta que están utilizando las élites y es las migraciones. Entonces Guatemala ha cumplido con el papel que le asignaron de ser la frontera principal. Ya no es México, sino es Guatemala, y poniendo alto en esa migración porque ha bajado ostensiblemente las caravanas de migrantes. Y entonces a cambio Estados Unidos dice, bueno, has cumplido con tu parte. Pero dentro de eso tampoco les conviene mantener un gobierno que está a esto de Daniel Ortega en Nicaragua, y lo que ellos definen como peligroso para su política exterior. Creo que Estados Unidos quiere que los cambios que se han dado en El Salvador, Honduras, en Costa Rica, que siempre ha mantenido todavía la tradición con algunos cambios, y Guatemala representa ya como un lunar, como lo es Paraguay en Sudamérica, por ejemplo. Y yo creo que también estas acciones primitivas de las élites y de estos gobiernos terminan siendo peligrosos para la agenda de Estados Unidos. La corrupción ya llegó a niveles en donde de veras los índices ya de deserción escolar, de falta de atención médica y de muchísimas otras cosas llegaron a un punto que ya hicieron crisis. Vos decís que el síntoma, o sea, la destrucción social es tan grande que es un foco complejo de administrar para quien está afuera y quien pretende tener un cierto relacionamiento conveniente. No hay con quién hablar en un lugar donde todo es un caos. Aparte, te pongo un ejemplo, ahorita que yo he ido a las giras, está totalmente colapsado el sistema de carreteras, lo cual impacta económicamente también, porque hay una contradicción. La mayoría de empresarios están a favor de la democracia y de aceptar el triunfo de este partido Semilla y doblar la página. Pero es este grupito. Pero esa mayoría de empresarios, que decís no tienen ningún tipo de expresión política. No, y te lo pongo de ejemplo, hay un libro. No existe un partido liberal, por decirlo de alguna manera, como existen en otros lugares de América Latina, que represente dignamente, por decirlo de alguna manera, el interés empresarial. No. Antes había, pero nunca crecieron, y el sistema de partidos políticos colapsó en 2007. Con la desaparición de la democracia cristiana guatemalteca, desapareció el último partido político a la luz de la definición de Maurice Duverger.
instituciones de derecho público intermediarias entre el Estado y la sociedad. Lo que hay ahora son plataformas electoreras que nacen, medio crecen y se mueren rápidamente. No hay un claro partido que represente a los empresarios. Hubo intentos, pero no hay lo más cercano a un partido liberal o que haga sus veces. En la misma situación de corrupción los perjudica a ellos. Ellos han tenido como élites también que hacer sesiones porque hoy creo yo hay un nuevo bloque histórico en el poder sumado por una serie que un abogado llamó la rebelión de los Bryans. Es decir, toda esta gente desclasada que ingresó a la política y que no necesariamente tiene relación con el narco, aunque la llega a tener ya estando en el poder. Y entonces este es un bloque no considerado antes, despreciado incluso, que ahora asumió un propio poder y que ya negocia de tú a tú con las élites. Las élites tuvieron primero que convivir con el narco y ahora con este grupo que si no hubiera sido por la política, pues nunca hubieran tenido ninguna relevancia en el país. ¿Y vos decís que en ese escenario Arévalo podría ser un candidato interlocutor del país, por decirlo de alguna manera, visto de afuera? Exacto, por eso están apostando Estados Unidos a ellos. Es mejor tener un aliado al cual yo apoyo antes de que tome posesión, para que cuando tome posesión sea ese interlocutor que Guatemala perdió. Ya no ninguno. Desde Otto Pérez, que fue defenestrado por los mismos Estados Unidos, mucho menos Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, son esos interlocutores válidos. Bernardo Arévalo sí lo es. Es un hombre reformista, estuvo viviendo muchos años en Israel. El perfil es la persona adecuada para ser ese interlocutor. Por un lado, tener la seguridad de que no van a haber cambios bruscos, que los cambios van a ser supraestructurales, reformistas, y que eso le permite a Estados Unidos pues, un control sobre su patio trasero, mucho mejor que si se mantiene esta connivencia, esta alianza perversa entre narcos, un grupo de empresarios de extrema derecha, algunos pastores evangélicos ligados al lavado de dinero y actividades ilícitas, y esto pues se les va a salir de las manos tarde o temprano, y Estados Unidos lo sabe. Y entonces apuesta a un gobierno reformista que pueda tener controlado desde antes que tome posesión. Y lamentablemente, como dije, esa es la única apuesta. Si Estados Unidos no sube el tono mediante sanciones económicas, cualquier cosa puede pasar. Todos los escenarios que planteé pueden darse juntos, por separados, un poco más tarde, un poco más temprano. Pero tarde o temprano se van a dar. ¿Y hay algún tipo de iniciativa de parte de Semilla y de parte de Arévalo de convocar a estos otros grupos que podrían estar constituyendo la ciudadanía como actores, a los empresarios? Públicamente no, que era lo que me refería. No hay una estrategia pública que se conozca, incluso la gente ya lo está viendo como una debilidad. Pero yo tengo información de que sí están teniendo un diálogo intenso con interlocutores que van desde empresarios, pueblos indígenas, todo tipo de operadores y grupos. Pero no es público, entonces no hay como una certeza. No puedes apoyar lo que no conoces públicamente. Bueno, sí me parece bien o mal aparte, esa como estrategia. Como bien vos decías, estamos en todo esta construcción del lawfare y de estas nuevas formas tácticas, ¿no? de deteriorar la democracia, de anular la democracia. El papel de los medios de comunicación es absolutamente sustantivo, ¿no? Es decir, por más que vos te constituyas con ese propósito, incluso públicamente desde tu perspectiva, si no se hace público, porque pasa a ser noticia y asunto de debate, en la escena pública es como si no lo hicieras, ¿no? Si es muy difícil de poder constituirse si estás en un lugar donde el bloqueo absoluto de los medios de comunicación no te favorece, ¿verdad? Incluso yo decía en uno de mis últimos artículos que sin la protesta de CAI no hay forma internamente de generar nada sólido. Y dependemos lastimosamente, como decía, del factor externo. ¿Qué pueda pasar? Realmente puede pasar cualquier cosa, es demasiado largo. Por primera vez se da ese periodo tan largo. Nunca había habido un periodo de transición tan largo.
Estamos hablando de 5 meses inicialmente y ahorita faltan 4. Esto en política es una enormidad, mucho. Entonces, este es otro elemento importante. El 31 de octubre, esta relativa paz que tenemos ahorita, es porque el 31 de octubre es la fecha oficial en que termina el proceso electoral. Después del 31 de octubre seguramente se va a arreciar el ataque a Semilla por parte del Ministerio Público. Seguro. Esto puede incluir criminalización de sus dirigentes. De hecho, ya se habían librado órdenes de captura contra dirigentes. Parece que se iba a ampliar también, no solo a los fundadores del partido, que era inicialmente el ataque, sino también a juntas electorales, ciudadanos no partidistas que participaron voluntariamente en las mesas electorales en el conteo de votos. Entonces yo creo que hasta el 31 de octubre relativamente se va a mantener como hasta ahorita. Ya a partir del 1 de noviembre es otra lucha la que se inicia y va a arreciar. De eso sí estoy seguro, a menos que somate la mesa el imperio y hable de sanciones económicas. Por poner un ejemplo, si Estados Unidos amanece un día y le dice, hoy cerramos la cuota de azúcar que entra a Estados Unidos de Guatemala. Eso sería un golpe brutal que no pueden soportar. Pero cada vez se mira más lejano. Estados Unidos, si bien ha abandonado el lenguaje diplomático y cada vez es más fuerte, no abandona esa línea ya de pasar a una ley Magnitsky, por ejemplo, y no solo a una lista Engel. La lista Engel lo que hace es pues, darte color, tipificarte como un corrupto, pero la ley Magnitsky ya apunta a la confiscación de bienes, a la imposibilidad de negocios, casi a la muerte civil de estas personas. Pero mientras Estados Unidos no va a ese paso, veo las cosas pero muy complicadas. Repito, hasta el 31 de octubre, que oficialmente termina el proceso electoral y se da ya por finalizado todo este proceso, pues no habrán cambios sustantivos drásticos. Pero a partir del 1 de noviembre sí los habrá, indudablemente, estoy seguro. José, nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo, nos dan ganas de seguir conversando, aunque no son auspiciosos el relato, lo que nos has lamentable traído. Te mandamos un saludo muy grande y te agradecemos mucho estos minutos. Nos has dado un panorama muy duro, pero bueno, lo necesario de procesar para poder pensar realmente los gigantescos retos que tiene el progresismo en nuestro continente y lo duros que son en algunos rincones de él, incluso para poner en valor muchos otros esfuerzos y muchos otros escenarios que muchas veces damos por no tan promisorios cuando las tenemos bastante más fácil, como quien dice, que lo que tienen ustedes y lo que han tenido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también es un interesantísimo insumo para valorar el proceso democrático, para valorar la fortaleza institucional, para valorar esas cosas que quienes hemos estado acostumbrados a vivir en democracias consolidadas lo damos por natural y por hecho, a pesar de siempre tener los recuerdos de esos procesos dictatoriales durísimos, pero mucho más esporádicos, que nos han marcado a fuego, pero que no son la parte sustantiva de nuestra cultura política. Te mando un abrazo muy grande y te agradecemos igual mucho. Para ustedes, un abrazo fraterno. Y nosotros, hasta pronto. Hasta pronto. Y nosotros nos vemos el próximo martes con otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.